Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad de base 01 se reporta con el resumen de la jornada del día sábado 16 de agosto del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Sábado y el béisbol lo sabe. En la jornada tuvimos a unos cerveceros de Milwaukee intraficables que llegaron a las 14 victorias. Toronto aplacando a Texas, los Bravos haciendo lo mismo con los Guardianes y por último a los Padres de San Diego recibiendo una de paso de los Dodgers. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada sabatina de la MLB. Empezamos el resumen con los Cachorros de Chicago venciendo 3-1 a los Piratas de Pittsburgh. Actuación de los latinos. Por los Piratas, Liober Peguero se fue de 3-1 con averaje de 208. Alexander Canario se fue de 3 nada con averaje de 195. Johan Ramírez lanzó 2 tercios permitiendo un hit y abanicando a 1 con efectividad de 7-2. Los Azulejos de Toronto con un encendido Miles Straw, quien soltó par de cuadrangulares y remolcó 5 de las 14 carreras torontonianas, pulverizaron 14-2 a los Rangers de Texas. Actuación de los venezolanos. Por Toronto, Andrés Jiménez se fue de 2-1 con anotada y averaje de 225. Actuación de los latinos. Continuando por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3 nada con averaje de 298. Alejandro Kirk se fue de 4 nada con anotada y averaje de 292. Ser Anthony Domínguez lanzó una entrada de relevo con efectividad de 378. Por Texas, Ezequiel Durán se fue de 4-1 con averaje de 209. Regresando a los venezolanos y continuando por Texas, Luis Curvelo lanzó una entrada y un tercio tolerando un hit con efectividad de 519. Los Nacionales de Washington vencieron a los Phillies de Filadelfia 2-0 con una labor monticular de Kate Cavalli, quien se llevó su primera victoria después de 3 años en la MLB desde su debut, abanicando a 5 en un espacio de 7 entradas de apertura. Actuación de los latinos. Por Filadelfia, Edmundo Sosa se fue de 3-1 con averaje de 262. Por los nacionales, José Ferrer se llevó su segundo salvamento de la campaña tras lanzar 2 entradas de relevo en donde solo toleró un hit y abanicó a 2 con efectividad de 4.45 para llevarse su segundo rescate de la campaña. Otra joya de picheo la vivimos en el partido de los Mets de Nueva York, quienes vencieron 3-1 a los Marineros de Seattle, con Nolan McLean siendo el protagonista tras abanicar a 8 en 5 entradas y un tercio de apertura. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Francisco Álvarez se fue de 4-1 con averaje de 254. Por los Marineros, Eugenio Suárez se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 235. Pasando a los latinos, continuando por los Marineros, Randy Arozarena se fue de 4 nada con averaje de 245. Julio Rodríguez se fue de 4 nada con averaje de 257, mientras que Jorge Polanco se fue de 4 nada con averaje de 242. Carlos Vargas lanzó un tercio tolerando un hit y abanicando a 1 con efectividad de 3.88. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 255. Juan Soto se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 252. Ronnie Mauricio se fue de 4 nada con averaje de 230. Gregory Soto lanzó una entrada y 2 tercios de relevo abanicando a 2 con efectividad de 3.22. Edwin Díaz lanzó 2 entradas tolerando una carrera, par de hits, un cuadrangular, abanicando a 2 con efectividad de 1.69. Con cuadrangular de 3 carreras de Trevor Story, los Medias Rojas de Boston vencieron 7-5 a los Marlins de Miami. Por los venezolanos, vamos con los Marlins. Javier Zanoja se fue de 2 nada con averaje de 240. Por Boston, Wilber Abreu se fue de 4 nada con averaje de 249. Actuación de los latinos. Continuando en Boston, Brian Bello se llevó su 9ª victoria de la campaña tras lanzar 6 y un tercio donde solo toleró par de carreras, abanicando 2 con efectividad de 3.23. Aroldis Chapman, quien lanzó un tercio con efectividad de 1.15, se llevó su 22º salvamento de la campaña. Por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 237. Otto López se fue de 4-1 con averaje de 241 y Edilberto Hernández se fue de 4-1 con remolcada y anotada con averaje de 286.
Los cerveceros de Milwaukee volvieron a pasar como una locomotora imparable y esta vez vencieron en extra inning 6-5 a los Rojos de Cincinnati. Por los venezolanos, vamos con los cerveceros. William Contreras se fue de 5-2 con averaje de 263. Andrew Monasterio se fue de 1-1 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotara con averaje de 254. Por los latinos, continuando con los cerveceros, Abner Uribe lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 1.85. Por los rojos, Eli de la Cruz se fue de 4-1 con anotada y averaje de 276, mientras que Miguel Andújar se fue de 5-2 con averaje de 311. Santiago Espinal se fue con remolcada y averaje de 251. Noel Bimarte se fue de 5-2 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 292. Los Astros de Houston con fielder choice de Ramón Urias dejaron en el terreno en 2 entradas a los Orioles de Baltimore 5-4, actuación de los venezolanos. Por Houston, José Altuve se fue de 5-1 con cuadrangular, remolcada y anotara con averaje de 280. Actuación de los latinos. Continuando por Houston, Carlos Correa se fue de 6-2 con remolcada y anotara con averaje de 277. Yanier Díaz se fue de 5-1 con averaje de 252. Jesús Sánchez se fue de 1-0 con averaje de 246 y Víctor Caratini se fue de 1-0 con averaje de 264. Ramón Urias se fue de 6-0 con remolcada y averaje de 250. Mauricio Dubón se fue de 2-1 con remolcada y anotara con averaje de 263. Jeremy Peña se fue de 1-0 con averaje de 317. Mientras que Brian Abreu lanzó una entrada abanicando a 3 con efectividad de 1.61. Angel de los Santos se llevó su cuarta victoria de la campaña, la primera con el uniforme houstoniano por supuesto, al lanzar 2 entradas abanicando a 1 con efectividad de 4.24. Por Baltimore, Jainer Cano lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 5.44 y Yaramil Hiraldo lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 3.48. Los Bravos de Atlanta vencieron 10-1 a los Guardianes de Cleveland, actuación de los venezolanos. Por los Bravos, Ronald Acuña Jr. se fue de 5-2 con anotada y averaje de 304. Por los Guardianes, Gabriel Arias se fue de 4-0 con averaje de 231. Brian Rocchio se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 235. Carlos Hernández lanzó 2 entradas abanicando a 2 con efectividad de 6.23. Por los latinos, continuando con los Guardianes, Ángel Martínez se fue de 4-0 con averaje de 231. José Ramírez se fue de 3-0 con averaje de 293. Carlos Santana se fue de 2-1 con averaje de 227. Por los Bravos, Marcelo Zuna se fue de 3-2 con remolcada y par de anotadas con averaje de 239. Los Reales de Kansas City vencieron 6-2 a los Medias Blancas de Chicago, actuación de los venezolanos. Por los Medias Blancas, Lenín Sosa se fue de 3-1 con averaje de 274. Por Kansas, Michael García se fue de 4-1 con par de remolcadas y averaje de 301. Salvador Pérez se fue de 4-0 con averaje de 244. Por los latinos, regresando a los Medias Blancas, Luis Robert Jr. se fue de 3-1 con anotada y averaje de 219. Miguel Vargas se fue de 4-1 con averaje de 229 y Edgar Cuero se fue de 1-1 con averaje de 275. Los Tigres de Detroit vencieron 8-5 a los Mellizos de Minnesota. Por los venezolanos, vamos con los Detroit. Gleyber Torres se fue de 5-0 con averaje de 261. Por los latinos, continuando por los Tigres, Wenzel Pérez se fue de 4-1 con anotada y averaje de 261. Los Yankees de Nueva York con un encendido Ben Rice, quien soltó cuadrangular y remolcó 7 de las 12 carreras neoyorquinas, vencieron 12-8 a los Cardenales de San Luis. Por los venezolanos, vamos con los Cardenales. Pedro Páguez se fue de 4-3, con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 226. Joel Pozo se fue de 1-0 con averaje de 261. Por los latinos, continuando por los Cardenales, Iván Herrera se fue de 5-1
remolcada y averaje de 292. Roderick Muñoz lanzó una entrada y un tercio permitiendo trío de carreras y abanicando a 3 con efectividad de 8-18. Por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 5-2 con remolcada y averaje de 255. José Caballero se fue de 4-2 con trío de anotadas y averaje de 233. Mientras que Jerry de los Santos lanzó 2 entradas abanicando a 2 con efectividad de 235. Los Rockies de Colorado, con un rally de 6 carreras en el octavo, vencieron 10-7 a las Cascabeles de Arizona. Por los venezolanos, vamos con los Rockies. Ezequiel Tovar se fue de 5-0 con averaje de 266. Pasando a los latinos, continuando con los Rockies, Warren Bernabel se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 293. Yanquiel Fernández se fue de 3-2 con anotada y averaje de 247. Mientras que por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 5-2 con par de anotadas y averaje de 298. Gerardo Perdomo se fue de 4-1 con par de anotadas y averaje de 285. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2, con trío de remolcadas y anotada con averaje de 247. Con par de carreras en el octavo, los Mantarrayas de Tampa Bay vencieron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Wilmer Flores se fue de 1-0 con averaje de 247. José Butó se llevó la derrota, su tercera de la temporada, tras lanzar 2 tercios permitiendo par de carreras con efectividad de 3.54. Mientras que por los Mantarrayas, Everson Pereira se fue de 3-0 con averaje de 154. Por los latinos, continuando con los Mantarrayas, Yandy Díaz se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 283. Junior Caminero se fue de 3-0 con averaje de 260. Edwin Uceta se llevó su novena victoria de la campaña tras lanzar una entrada y un tercio abanicando a 2 con efectividad de 4-11. Por los Gigantes, Elio Ramos se fue de 4-0 con averaje de 265. Rafael Devers se fue de 4-1 con averaje de 255. Willy Adames se fue de 4-1 con anotada y averaje de 224. Con una labor monticular de Blake Snell respaldada con cuadrangular de Teóscar Hernández, los Dodgers de Los Ángeles recuperaron la punta de la división occidental al vencer 6-0 a los Padres de San Diego. Por los venezolanos, vamos con los Padres. Luis Arraez se fue de 3-1 con averaje de 288, mientras que Freddy Fermín se fue de 3-0 con averaje de 268. Por los Dodgers, Miguel Rojas se fue de 3-0 con averaje de 241. Edgardo Enríquez lanzó una entrada y un tercio abanicando a 2. Por los latinos, continuando con los Dodgers, Teóscar Hernández se fue de 3-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 255. Andy Pagues se fue de 3-0 con averaje de 275. Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-2 con averaje de 267. Manny Machado se fue de 3-1 con averaje de 294. Ramón Laureano se fue de 4-1 con averaje de 295. Y José Iglesias se fue de 2-0 con averaje de 230. Y en el último partido de la jornada, los Atléticos vencieron 7-2 a los Angelinos de Anaheim. Por los venezolanos, vamos con Anaheim. Luis Rengifo se fue de 4-1 con anotada y averaje de 249. Por los latinos, continuando por Anaheim, Joan Moncada se fue de 1-0 con averaje de 238. Luis García lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 368. Y por los Atléticos, Luis Morales lanzó por 5 entradas tolerando una carrera y abanicando a 5 con efectividad de 1.86 para llevarse su primera victoria de la campaña. De esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este, los Azulejos de Toronto lideran por 5 juegos sobre los Medias Rojas de Boston con récord de 76 y 51. Boston se encuentra segundo, mientras que aventaja por 2 juegos a los Yankees de Nueva York con récord de 66 y 57, estando a 6 juegos y medio del puntero. Cuartos están los Mantarrayas de Tampa Bay a 12 juegos y últimos los Orioles de Baltimore. En la división central, los Tigres de Detroit aventajan por 8 juegos y medio a los Guardianes de Cleveland.
a pesar de que parece que está a 10 juegos. Sin embargo, la brecha de momento es de 8 juegos y medio. Los Reales de Kansas City están a 10 juegos en la tercera colocación, mientras que cuartos están los Mellizos de Minnesota a 15 juegos del puntero. Últimos continúan siendo los Medias Blancas de Chicago. Y en la división occidental, los Astros de Houston recuperaron el liderato, pero no por mucho, sobre los Marineros de Seattle. Seattle está a juego y medio de alcanzar a los houstonianos. Terceros están los Rangers de Texas a 8 juegos y medio con un récord de 61 y 63. Cuartos están los Angelinos de Anaheim a 9 juegos. Y últimos, los Atléticos a 14 juegos y medio. Y de esta manera se encuentra el comodín de la Liga Americana, liderado ahora por Boston, seguido de Seattle y de los Yankees. Ahora los Guardianes están a 2 juegos y medio de los Yankees, Kansas City a 4 juegos y los Mantarrayas a 5 juegos y medio. Cada uno quiere aprovechar los constantes deslices que llevan los Yankees para tratar de colarse en el comodín. Liga Nacional, tabla de posiciones. En la división este, los Phillies de Filadelfia aventajan por 5 juegos a los Mets de Nueva York. Sin embargo, los Mets están recortando distancias también a pesar de sus derrotas. Los Marlins de Miami están a 12 juegos en la tercera posición con récord de 58 y 65. Los Bravos de Atlanta están cuartos con récord de 55 y 68 a 15 juegos del puntero, y últimos permanecen los Nacionales de Washington. Los Cerveceros de Milwaukee se colocan a un tiro de los 80 triunfos con récord de 78 y 44. A lo que me refiero de a un tiro es que si siguen con su racha positiva, entonces serán los primeros en llegar a los 80 triunfos en esta temporada, mientras que los Cachorros de Chicago están a 9 juegos con récord de 69 y 53. Los Rojos de Cincinnati están con récord de 64 y 60, 15 juegos el puntero, para aclarar. Los Cardenales de San Luis están a 18 juegos y últimos están los Piratas de Pittsburgh. En la división occidental, los Dodgers de Los Ángeles recuperaron la punta y ahora lideran por un juego sobre los Padres de San Diego. Los Padres están con récord de 69 y 54, mientras que terceros están las Cascabeles con récord de 60 y 64 a 10 juegos y medio del puntero. A 11 juegos están los Gigantes en la cuarta posición y últimos siguen los Rockies. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Nacional, liderado por los Cachorros, los Padres y los Mets. Los Mets lideran por juego y medio sobre los Rojos de Cincinnati. A 4 juegos y medio en la quinta posición se acercan los Cardenales de San Luis y a 5 juegos y medio las Cascabeles de Arizona. Y aquí tenemos los partidos y sobre todo los horarios de la jornada del día domingo 17 de agosto, con la cual vamos a cerrar una semana más de la MLB. La jornada la empezaremos en el almuerzo criollo con el único partido en llevarse a cabo durante el mediodía, Filadelfia contra Nacionales. A la 1:35 empezará el resto de la jornada, Miami contra Boston. A la 1:37 Texas contra Toronto. El pitcher abridor por Toronto será José Berrios. A la 1:40 Atlanta contra Guardianes. A las 1:40 también van a jugar Milwaukee contra Cincinnati. El abridor cervecero será José Quintana. Y a las 2:10 Baltimore contra Houston. El abridor de los Astros será Cristian Javier. A las 2:10 Detroit contra Minnesota. Y a la misma hora Medias Blancas contra Kansas City. A las 2:15 Yankees contra Cardenales y a las 2:20 Piratas contra Cachorros. A las 3:10 Cascabeles contra Rockies y a las 4:05 Atléticos contra Angelinos. El pitcher de Anaheim será José Soriano. A las 4:05 van a jugar los Mantarrayas y los Gigantes y a las 4:10 Padres contra Dodgers. El último partido de la jornada será a las 7:10 Marineros contra Mets. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el programa de hoy. Recuerden, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales que me ayudarían mucho a llegar a más fanáticos. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de base 01 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches y bendiciones para todos. ¡Feliz domingo!